Bueno, el tema que hoy tenemos propuesto. Existe un poder milagroso en el programa. Adelante, Nubia. Tenemos de aquí a las 8:30 para desarrollar el tema y media hora de preguntas. Ok. Mi nombre es Nubia Vanessa. Yo el día de hoy dirijo una fundación, es un centro de rehabilitación para hombres. De hecho, me dijo el señor Ricardo Grijalva, que es el presidente de la fundación, que les pedía una disculpa por no poder acudir, tuvo que salir de emergencia y que bueno, él regresando se pone de acuerdo para verlos en otra invitación, ¿no? Y me pidió que tomara su lugar en esta reunión con el tema que me pusieron, que existe un poder milagroso en el programa. Así es. Ok, entonces, bueno, ustedes... Esa pregunta, ¿eh? Sí. Ok, fue pregunta. ¿Existe un poder milagroso en el programa? Bien. La otra parte es, ¿ustedes son un grupo de personas codependientes? ¿Es correcto? Ok, entonces voy a iniciar con una pequeña introducción. Ok, perfecto, Nubia, gracias. Aquí en Fundación Quinta San José, nosotros sabemos que nosotros desarrollamos un perfil adictivo de los 0 a los 7 años. De los 0 a los 7 años, nosotros son lo que se llaman las huellas del alma. A lo mejor por las emociones que nosotros podemos ver o pudimos sentir, es donde desarrollamos un perfil adictivo, que con el paso del tiempo, de los 7 a los 14 años, se fue desarrollando por medio de alguna conducta. Bien, un perfil adictivo, tienen varios síntomas. Puede ser las relaciones destructivas, puede ser conductas tanto alimentarias como bulimia o anorexia, puede ser también personas codependientes que dependen de la vida de alguien. ¿Por qué? Porque tienen lo mismo que tiene una persona adicta, obsesión y compulsión. Se va desarrollando la enfermedad y cuando te das cuenta puedes estar dependiendo de alguien o puedes tener el síntoma de una sustancia psicoactiva que puede ser alcohol o cualquier otra sustancia. Cuando tú te das cuenta que realmente llegas a tener un problema, es porque ves que tus áreas de vida están dañadas, que tus áreas de vida finalmente no están bien fortalecidas, no tienes completamente o por algo o por alguien estás dejando de hacer las cosas. Entonces, ves que en la parte tanto como la adicción hacia una sustancia como al alcohólico, lleva obsesión, una idea fija que sobrepasa todas las demás. Y existe también la compulsión, que es una imperiosa necesidad de las personas codependientes a sí mismo lo hacen, ¿no? Porque existe obsesión y muchas veces se pueden dar cuenta cuando tal vez todo su mundo gira alrededor de lo que haga otra persona. ¿Por qué? Porque la van a querer cambiar, la van a querer salvar, o la quieren controlar. Y cuando se dan cuenta que esto es imposible, entonces es cuando vienen los conflictos internos. Pero ¿qué tanto de esto me está afectando a mí? Porque antes, a lo mejor de llegar a ser una persona adicta a alguna sustancia, siempre eres codependiente antes de. Porque la adicción siempre se va sustituyendo. O es una conducta, o es una persona, o es una sustancia. Pero siempre se sustituye. Entonces,
cuando tú tienes una obsesión mental de saber dónde está una persona. Y vamos a hablar en este caso de los hijos, ¿no? Porque puede ser que sean las personas el claro ejemplo, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? No ha llegado. Quedó de llegar a las 8 y son las 8 y no ha llegado. Entonces tú ya empiezas con una idea obsesiva y por más que estés haciendo otras cosas ya no puedes. O sea, si estás viendo la televisión ya no te concentras porque tu pensamiento siempre va a querer saber dónde está la persona. Y te dan también compulsiones porque también existe esta parte de estar marcando por teléfono una y otra vez, aunque veas que no te contesta o el teléfono está apagado, tú sigues marcando y a través de que vas marcando vas creando mucha ansiedad y mucha angustia. Y conforme pasa más el tiempo, vas creando más ansiedad y más angustia. Y lo único que necesitas es tener contacto con esa persona. Y cuando la persona finalmente te contesta o llega a casa, tu ansiedad baja y dices, ya llegó, está bien. ¿Por qué? Porque ya tuviste contacto con tu sustancia. En esta casa, sustancio puede ser, ¿no? O sea, tuviste contacto con una persona, ¿no? Con la persona de la cual, pues tú dependes y tus emociones giran alrededor de. Entonces, ¿qué tanto haces tú para ti? O sea, si tú pones en una balanza de las cosas que haces para ti en el día, ¿cuántas horas del tiempo te dedicas tú? ¿Cuántas horas del tiempo tienes tu parte recreativa o te das libertad o te cuidas o te quieres o te consientes? Porque todo tu pensamiento está relacionado a lo que quiera la persona. Todo. ¿Qué quiere? ¿Qué va a necesitar? ¿Qué le voy a traer? ¿Esté enojado? ¿Por qué estar enojado? ¿O esté enojada? ¿Por qué estar enojada? Voy a hacer todo lo posible para que no esté enojado o para que no esté enojada. Y entonces empiezas a afectar tus áreas de vida. ¿Qué áreas de vida son las que puedes afectar? Bueno, pues afectas la área espiritual, porque en vez de que tengas un contacto con tu poder superior, lo tienes, pero para pedir por la persona. No simplemente para tener un contacto de oración o de meditación, sino agarras a tu poder superior si es que ya lo tienes establecido o en ese momento piensas que es Dios, le pides, ¿no? En la parte del trabajo, ¿no? ¿Cuántas horas del tiempo pasas trabajando porque te gusta tu trabajo o trabajas para que finalmente llegue la paga y le puedas dar alguna regalía o tengas que pagar las cosas de alguien más? Y entiendo perfectamente esta parte en la cual los papás tienen sus obligaciones y sus responsabilidades, pero hay veces que esto llega a estar en exceso. ¿Qué parte de qué vida estás viviendo tú si no es tu vida? Estás viviendo por otra persona, porque entonces piensas por otra persona, haces para otra persona y te dejas un lado totalmente. Entonces, en el primer paso es donde nosotros admitimos que tenemos un problema, ¿no? Admitimos que nuestra vida se ha vuelto ingobernable y que no tenemos el poder para. Y de lo que siempre me han repetido es que yo no tengo el poder para poder cambiar, controlar o salvar a alguien. Yo tengo el poder para cambiar lo que está dentro de mí, jamás lo que está fuera de mí. Yo no voy a poder cambiar cómo sean las personas. Yo no voy a poder cambiar lo que pase en mi entorno. Entonces ahora se me pide en un segundo paso, ¿no? Que tenga un poder superior. Y aquí justamente
es donde yo empiezo a compartir un poco de mi historia. Yo soy una enferma de alcoholismo también, y yo llegué a la recuperación a Fundación Quinta Santa María, una casa de mujeres. Cuando yo llego a casa de mujeres, pienso que mi problema es la sustancia que consumo, y me hacen ver que no es la sustancia que consumo, porque antes de la sustancia fui codependiente. Y entonces creo que viví más tiempo siendo codependiente que siendo adicta, porque la codependencia me llevó a la adicción. Y cuando hago un balance general, cuando hago una biografía y me doy cuenta que todo lo que yo pensaba, que todo lo que yo creía había cambiado, porque yo estaba basando mi historia en algo que yo creía cierto. ¿Por qué? Porque así yo lo sentí y así yo lo viví, por lo cual así actué. Pero cuando me doy cuenta un poco más de conciencia, que las cosas no fueron de la manera en las cuales yo las percibí, entonces es cuando cambia este convencimiento. Pero cuando estoy internada, me piden que si yo puedo tener o que tengo que crear un poder superior. Y aquí es algo muy, muy complejo, porque finalmente cuando una persona que ya padece del alcoholismo en sí, y si te piden que si tu poder superior es Dios, pues la religión en este caso, a lo mejor se traen muchos tabús, porque en mi familia son católicos, y la religión católica es muy culpígena, al menos así yo lo sentí. Y por lo cual yo sentía que como yo era adicta, pues yo era mala. Y como yo era adicta, pues yo no me merecía una oportunidad, porque así realmente lo creía. Entonces veo, y esto lo dijo el maestro Castrejón en uno de sus compartimientos, ¿no? Que él decía que ciertamente a veces la religión no puede ayudar mucho a una persona alcohólica, porque si finalmente eres alcohólico, pues venimos de un infierno, y la religión dice que te vas a ir al infierno si eres malo. Entonces, por eso es que en esta parte no te puede ayudar mucho una religión, entonces te pide que concibas un poder superior. Y en esta parte de encontrar un poder superior, para gente muy racionalista, como lo fui yo en algún tiempo, en los inicios de mi rehabilitación, yo quería ver, quería sentir, quería comprobar los cambios, o quería saber que alguien había cambiado. Entonces yo veía a las personas que dirigían la casa de mujeres, y yo quería, como conocía los historiales, yo quería la misma paz que ellas tenían. Yo quería tener esa misma paz que en ese tiempo la madrina Pilar tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque conocía su historia, y a mí se me hacía impactante ver cómo ella había dejado de consumir. Ciertamente, cuando yo le pregunté, ¿no? Y me dijo, bueno, te voy a prestar a mi Dios, te voy a prestar al Dios de los alcohólicos, ¿no? Yo le decía, ok, pero había una cosa tangible que yo no podía creer, y era que en una parte de la literatura dice que cuando hay una reunión de AA, o una reunión de cualquier grupo de autoayuda, ten la firmeza de que Dios está ahí, ten la seguridad de que Dios está manifestando. Y en eso yo creía. Entonces, en mis inicios de la recuperación, hice mi poder superior mi grupo de AA, porque creía fielmente y sabía que ahí Dios estaba manifestando, o mi poder superior. Cuando pasa el tiempo y veo justamente esta parte de algo milagroso que pasa en mi vida, porque yo no puedo entender cómo una persona como yo, que no dejaba de consumir,
o como una persona como yo que utilizaba a las personas para esconder sus más profundas emociones, esa soledad, ese vacío, esa baja autoestima que yo tapaba con una persona. Y no podía creer que yo me hubiera rehabilitado y que el día de hoy yo no necesite de alguna persona. El día de hoy que no necesite de alguna sustancia. Y sé que esto lo ha hecho verdaderamente mi poder superior en la vida. Que el día de hoy yo puedo estar compartiendo con ustedes en una junta de autoayuda y que les pueda decir que me dedico a la salud mental, que ahora tengo la oportunidad de dirigir un centro de rehabilitación en Casa de Hombres, ¿no? Aquí en Huitzila. Y sé que eso solamente lo ha hecho Dios en mi vida. Yo he puesto mi parte, pero sé que Dios lo ha hecho. Entonces, va cambiando mi concepto de mi poder superior conforme va cambiando mi conciencia. Mi conciencia va aumentando cada vez que yo tengo más tiempo desintoxicada, cada vez que tengo más juntas en el programa y cada vez que voy reconociendo mi enfermedad, porque lo entendí fielmente. Yo no voy a cambiar nada que no reconozca primero, porque va a haber personas que me van a poder decir, estás mal, no es por ahí, sí, pero si yo vivo estando mal toda la vida, ¿cómo voy a ver una diferencia? Necesito reconocer que estoy mal para poder cambiar. Entonces, para esto tengo que hacer un autoanálisis de lo que es de mis comportamientos y de tener una lectura. Justamente cuando va pasando el tiempo y ya escogí a mi poder superior como el grupo, voy viendo manifestaciones de Dios en mi vida. Cosas que había veces que eran como muchas coincidencias y el padrino Ricardo le dice que son diosidencias, ciertamente. Y ya cuando vas teniendo más conocimiento te das cuenta que es parte de esto de lo que hace la energía. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda a través de las personas? ¿O por qué me pone en este camino? Y es una reflexión tan profunda que hay veces que no nos damos cuenta que tenemos que hacerlo. Cuando hago mi autoanálisis y veo que realmente tengo un problema, yo empecé siendo codependiente por mi historia de vida, ¿no? Yo no tengo padre, me crío en un matriarcado y desde el momento que tuve contacto con mi primer novio, bueno, pues ahí me quedé porque yo quería tener una familia, era lo que primero quería en la vida, tener una familia. Entonces, hice todo lo posible porque esa persona no me dejara, pero esa persona ocupaba mis vacíos, esa persona ocupaba, o calmaba mi soledad, calmaba mi abandono, esa persona tapaba mi baja autoestima, esa persona hacía que yo no me diera cuenta de la realidad que tenía que vivir. Entonces, era algo que yo me obsesioné por tener. Una pareja que duramos muchos años de novios, fueron 12, estando juntos fueron 4, en total 16. Y en esos 16 años, yo vivía para y por la persona, dejándome a un lado. Llegué a no tener incluso hasta una propia personalidad. Me gustaba la comida que a él le gustaba, me gustaba, los amigos que él tenía fueron mis amigos, la música que él escuchaba, bueno, ya era la música que yo escuchaba. Y entonces vivía una vida que no era justamente la mía. Y cuando esta persona finalmente llega a la ruptura total después de tantos años, y entonces digo, me siento traicionada.
y me siento traicionada por él, ¿no? Pero creo que la primera traición fue la que me hice a mí misma, porque me sentí traicionada de que él no hubiera dado todo lo que yo di en esa relación o lo que yo creía que había dado. Me sentía mal porque en esta parte de que yo había dado mi vida o había cambiado muchas de las cosas que a mí me gustaban por él, olvidándome de mí misma o de lo que a mí me gustaba, de mis intereses. Y yo creía que por haber hecho todo este sacrificio, pues él me tendría que querer de la misma manera que yo lo quería. Y ahí es cuando yo me llevé una decepción. En todo esto me ha servido porque yo hubiera seguido creyendo o hubiera estado en el mismo error de que le hubiera echado la culpa a él. Sí, es bien fácil decirle a alguien que tiene la culpa cuando yo no acepto mi propia responsabilidad de las cosas. Yo fui la que decidí, yo fui la que hizo, yo fui la que cambié, él no me obligó. Y él no me tenía por qué querer de una manera como si yo estuviera cobrándole o el amor que supuestamente yo le daba. Cuando quieres una persona, sabes que tienes que dejarla libre completamente, que no se vive en esclavitudes. Entonces, eso es lo que yo creía. Y la sustancia sí llegó incluso cuando estaba con él. Él ya era adicto también y bueno, empezamos a consumir juntos. Y yo cuando sustituyo, porque fue una sustitución, o sea, dejo la relación y entonces agarro lo que es el alcohol y entonces todas mis emociones y toda mi vida gira alrededor del alcohol, ya no de él. Llegó a tal momento de verme en una manera tan compulsiva por nada más querer consumir, que solamente un poder superior pudo haber hecho este cambio. Yo solamente me dejé guiar. Entonces, al estar aquí en la rehabilitación, al ver que poco a poco practicando el programa, estando aquí trabajando con otras personas, dándome al servicio, he reconocido fielmente que sí existe un poder muy milagroso. Obviamente, nuestro concepto de poder superior, cada quien lo tiene que personificar. Cada quien lo tiene que hacer suyo, que sentirse, que saber o que crear, pero tienes que confiar en algo que no seas tú. Y si bien tienes una religión, tienes que reafirmar que tu poder superior sigue siendo lo que menciona tu religión, o si no, crear a tu poder superior. Porque solamente una persona que sea más grande y que no seas tú, te puede ayudar en este camino. Cuando empiezo a hacer cosas, ya solamente para mí descubro que yo siempre había dicho que me gustaba un sabor de helado. Me acuerdo que era el helado de limón. Yo decía que me encantaba el helado de limón. Y la verdad es que ni siquiera yo me conocía. Cuando llegué a probar otros sabores, me di cuenta que no era lo que a mí me gustaba. Era una idea muy prefabricada. ¿Cómo se pronuncia? Prefabricada. Entonces era algo ya muy que ni siquiera me conocía a mí misma. Desde que soy pequeña he tenido conductas. La adicción que más tuve fue el ser codependiente de una persona y después llegó la sustancia. Sí, pero me di cuenta que el problema viene de raíz. El problema viene desde que soy pequeña. Influye a lo mejor muchas de las tradiciones de las cuales viene mi familia. Sí influyen,
Ahora entiendo que mi mamá también tiene su propia historia, pero tuve que hacer ese cambio y tuve que exponerme justo a eso, a una rehabilitación completa, pero tenía que ser honrada y honesta conmigo misma, porque yo no podía mentir, podía mentirles a todos, pero a mí misma no otra vez. Entonces, creé mi poder superior y firmemente me basé en esto, ¿no? Cuando tú encuentras a tu poder superior, aceptas todas las cosas que vengan de él, porque sabes que todo lo que te pueda pasar en la vida es porque él lo quiere y porque tiene que pasar de esa manera. Los que van a cuidar o los que van a actuar. Tener una fe ciega hacia lo que pase. Y empezaron las pruebas, ¿no? Comenzaron las pruebas. Una de las grandes pruebas era que yo tenía que romper mis miedos. Tenía que romper con esta parte de finalmente ir a vivir sola, ir a vivir afuera, nunca había estado sola, ¿no? Siempre había como agarrado a alguien para que cubriera esa parte de la soledad. Entonces me iba con una fe de que no me podía pasar absolutamente nada, ¿no? Y empecé a romper mis miedos. Cuando vienen esas pruebas fielmente donde a lo mejor pierdes a las personas o que son más cercanas a ti. Y fue la primera vez que yo escuché que tengo que aceptar la voluntad de Dios porque todo pasa porque Él así lo quiere y Él así lo permite. Y recuerdo como aquella parte de la Biblia, ¿no? Donde en algún momento, no solamente tienes que aceptar las cosas buenas que vengan de Dios, sino también las cosas que no te parezcan o las malas, porque no por eso vas a renegar de tu fe. Y por más que te duela, sabes que tienes que enfrentar la vida sin ocupar a alguien más. Mi padrino me decía que yo no podía ser tan egoísta para escoger a cualquier persona con tal de tapar mi soledad. Cuando hay veces que estando en este camino puedes llegar a perder a compañeros, ¿no? Y puedes perder a personas que a lo mejor trabajen en la rehabilitación o personas que han intentado un poco salir de la adicción y saber que las cosas pasan porque así mi poder superior o Dios, que ahora es Dios, así lo quiere. Porque mi fe es ciega. Y cuando mi fe se convirtió en una fe ciega, cuando vinieron los verdaderos cambios en mi vida y en mi rehabilitación. Estando aquí, bueno, pues ves a muchas personas y compartes muchos conceptos, ¿no? Yo viviendo en un centro de rehabilitación y conviviendo con tantas personas adictas, te puedo contar muchas ideas, muchas historias de personas que se entrelazan entre sí, de personas que a lo mejor vivieron lo mismo y que su historia se cruza, y personas que a lo mejor querían tanto la rehabilitación, pero finalmente murieron, hicieron todo lo posible por. Y no por eso viene esta parte de renegar ¿no? Porque tengo que aceptar las cosas que me agradan y las que no me agradan también, porque yo no voy a poder juzgar lo que está bien y lo que está mal. Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Yo no tengo por qué juzgar a Dios ni cómo haga sus cosas, porque ya después de que pasó por un tiempo que mi poder superior
se basó en el grupo, llegué a tener la necesidad de sentir a Dios. Y entonces empecé a sentir, como que pienso que mi conciencia aumentó cuando sentí a Dios a través de todos los seres vivos de este planeta. Llámese cualquier tipo de agua, cualquier tipo de plantas, de árboles, cosas que no me había dado el tiempo de ponerles atención. El día de hoy sí me gusta mucho cómo cae el agua en la gota de una hoja, muchísimo. Y creo que solamente Dios se manifiesta de esa manera, a través de esas cosas que yo no me puedo explicar cómo pasan. Y sentía una necesidad de buscar a Dios a través de eso y las empecé a ver así, de tal manera. Y veía lo que las personas se iban rehabilitando y las personas cómo iban reponiéndose físicamente o cómo de pronto su pensamiento va cambiando. Y entonces mi fe va aumentando. Y descubro que Dios siempre ha estado en mi vida, pero yo no lo había visto. Nunca me había dejado, yo fui la que no seguí de la mano con Él. Llega a tal punto de que me vuelvo a reconciliar con la religión de mis padres, la religión católica. Y todo es un proceso. Es un cambio de perspectiva, de visión, de conciencia. Muchas personas me han llegado a preguntar cómo ha sido mi rehabilitación, porque ciertamente es sorprendente. Y les he contestado que solamente Dios lo ha hecho. Yo me he dejado guiar. Porque de la manera en la cual yo llegué a la manera en la que hoy estoy, pues sí sé que es algo milagroso, el cual yo puedo estar de esta manera. Y enfrentarme a la vida, a lo que hoy me enfrento, o dedicarme a lo que hoy me dedico, porque trabajar aquí en un centro de rehabilitación, pues es un trabajo de alto riesgo, te expones a muchas emociones, a muchas frustraciones, muchas impotencias, pero sin embargo, soy un conducto porque si en mi caso Dios ha podido enderezar mi camino, yo sé que tal vez lo va a hacer con alguien más, pero todo es un proceso magnífico. Si a mí me pudieran decir que si yo regresaría a cambiar algo de mi proceso, les diría que no. Que si me preguntan que si yo cambiaría algo de lo que yo viví en mi adicción, tampoco. No quitaría nada, porque sé que así como pasaron las cosas fueron perfectas. La adicción que más trabajo me costó dejar fue la de ser codependiente. Esa fue la que más más emociones llevaban por mi historia de vida. Y les comento algo a una maestra, porque tomé un diplomado en Montefénix de familia y codependencia. Y una de nuestras profesoras nos decía que ella tenía una hija adicta, ¿no? Qué contraste. Ella se dedicaba igual a la salud y tenía una hija adicta. Entonces, esta hija eh, no llegaba a su casa o tenía un relajo en su cuarto cuando toda la casa estaba limpia. Y hubo muchas veces que ella intentó ayudar a su hija, pero la ayudaba de una forma en la cual la quería salvar siempre de los problemas en los cuales ella se metía. Y no era la mejor ayuda, ¿no? Porque era muy frustrante para ella, aunque se dedicara a esta parte de la salud, que no pudieras ayudar a la persona más cercana o a la que más ella quería, que era su hija. Eso es algo que, bueno, yo no tengo hijos, pero ella nos transmitía ese dolor. Y nos llegaba a decir que era algo para ella muy difícil, que de plano le tengas que cerrar las puertas, a un hijo o a una hija, en que les diga, ¿sabes qué? Vive lo que tengas que vivir,
y yo te cierro las puertas, porque ya me estás haciendo daño o ya estás haciendo más daño aquí en la casa. Eso es lo que te recomiendan, pero ¿qué parte de esto realmente puedes hacer? ¿O realmente te atreves a hacer? Porque, por ejemplo, una persona que es alcohólica simplemente no se junta con las personas que se juntaba, no va a los lugares donde consumía y no tiene sustancias en su casa. Pero dentro de tu casa tienes que convivir con tu hija, tienes que convivir con tu esposo, tienes que verlos y hasta qué punto vas a saber dónde está el límite de qué es lo sano y qué es lo no sano. ¿Hasta qué punto vas a saber si está bien lo que estás haciendo o no? Porque es donde las personas sufren muchísimo más recaídas emocionales cuando una persona es codependiente, porque está la persona ahí y la tienes que estar viendo, o porque justamente es parte de tu familia. Y así me pasó a mí. Yo me dolió mucho porque sentí que me habían quitado algo dentro de mí donde me hacía falta algo. Yo sentí en ese momento que me hacía falta la persona. La verdad es que la sustituí por una sustancia. Y cuando yo no tuve a la sustancia, entonces quería la persona. La persona era la que más tiempo había ocupado ese lugar que tenía que ocupar un poder superior. Tenía que ocupar Dios en mi vida, donde yo tenía que hacerme cargo de mi propia responsabilidad de estar bien en todas las áreas de vida sin depender de alguien o sin dar mi vida para que esa persona estuviera bien. Había una vez que aquí en rehabilitación se maneja mucho como qué tanto das para obtener o por qué das las cosas, qué esperabas obtener. Mi primera respuesta cuando me hicieron esta pregunta es, yo no esperaba nada. No, sí esperas algo. Esperas que te respondan de la misma manera que tú lo haces y no menos. Esperas que ocupen el mismo tiempo que tú ocupas, que ocupen el mismo dinero que tú haces, que todo el tiempo y esfuerzo que tú haces es el mismo que pides. Entonces, ahí honestamente, realmente estamos haciendo algo desinteresadamente o estamos dando porque queremos recibir lo mismo. Y ya cuando te haces estas preguntas, es cuando viene la conciencia y cuando ves que no vas a poder con una rehabilitación si no tienes de la mano un poder superior. Porque lo necesitas. En el paso 1, darte cuenta que eres impotente, que tu vida se ha vuelto ingobernable. En el 2, que necesitas un poder superior, para que te regrese el sano juicio, ¿no? Y en el tercer paso, que pones tu vida y tu voluntad en manos de un poder superior, pero para que la pongas es porque ya lo conoces y porque confías en él. El camino de la rehabilitación nunca se va a dar si no viene de la mano con un poder superior donde tú creas fielmente en él. Porque cuando vengan los golpes de la vida, vas a pensar que ese Dios que tú creaste te está traicionando. Y por eso debe de existir esa fe ciega a través y de aceptar su voluntad. Tú haces tu parte y Dios hace la suya, pero el resultado siempre va a ser de Él, en todos los sentidos. En esta parte de hacer o de llevar un programa de rehabilitación, también se te pide que hagas una biografía de lo que ha sido tu vida. Y te das cuenta que todo tiene un porqué.
tú eres así porque tú estás haciendo o estás repitiendo los mismos patrones que tiene tu familia hacia contigo. Porque aunque no te gusten esos patrones, tú vas a hacer lo que estás viendo, no lo que te dicen que hagas, porque se aprende más viendo. Entonces, incluso puedes tener un papá alcohólico que hubieras dicho que yo jamás voy a querer consumir alcohol. Nunca en mi vida quiero consumir alcohol. Pero eso es lo que aprendiste viendo. Te guste o no, vas a repetir el patrón. Entonces nosotros repetimos patrones. En esta parte de repetir esos patrones, tenemos que indagar el por qué somos así. ¿Qué nos ha pasado en nuestra vida para que nosotros seamos de esta manera? Bueno, a lo mejor tuvimos un papá ausente o una mamá ausente, ¿no? Y a lo mejor lo que queríamos era mantener pues una estabilidad emocional a través de otra persona, cuando la propia estabilidad no la debemos de dar nosotros mismos. Pero la buscamos a través de las personas. Incluso puedes ver que estás repitiendo algunos patrones de conducta que tiene tu familia y que tal vez juzgaste y que tal vez dijiste que no ibas a hacer de esa manera, porque las creencias vienen muy complejas, ¿no? A lo mejor te molestabas mucho porque tu mamá fuera una mamá sumisa y porque a lo mejor llegaba tu papá y tu papá era agresivo y te enojas con mamá de, ay, mi mamá es una tonta y cuando yo sea grande no voy a ser así. Y te das cuenta y repites ese patrón, incluso hasta más sumisa que tu mamá. O simplemente en el caso de las mujeres, nosotras las mujeres siempre buscamos una estabilidad emocional a través de los hombres. Entonces vivimos y giramos alrededor de esa persona, pero ¿qué pasa cuando ellos no están, se van, nos dejan, terminan, se mueren? Entonces el mundo se nos viene abajo porque estamos dependiendo de otra persona. Pero ¿qué pasaría si de toda esta dependencia, por qué no mejor la hacemos hacia nuestro poder superior, aceptando su voluntad, sea cual fuere, agradable o desagradable, teniendo una fe ciega? Entonces, no ocuparíamos a personas para cubrir nuestras carencias, para tapar el vacío, la soledad. Yo recuerdo mucho esta parte antes de tener una relación de tanto tiempo. Recuerdo la soledad que sentía cuando era pequeña. O sea, tenía tal vez unos 8 años cuando yo ya me sentía sola, cuando ya me sentía triste, cuando ya me sentía vacía. Tomé conductas para tapar, pero estas emociones que no me agradaron yo ya las tenía. Yo recuerdo que hubo algo que a mí me afectó muchísimo y fue, no sé si ustedes recuerdan el temblor del 85. Híjoles, es un temblor horrible en México. Yo vivía en la Ciudad de México. Estaba muy chica, muy chica. Creo que iba a ir al kinder. Bueno, yo, de chica tenía que ir es como un internado, pero era un internado medio internado, donde nada más me llevaban en la mañana y pasaban por mí en la noche. Entonces, estaba muy, muy chica cuando mi mamá me estaba peinando para llevarme. Y yo le dije a Dios, en mi inocencia, le dije que no quería ir a la escuela, porque que me quería enfermar para no ir a la escuela. Así se lo dije entre mí.
Y escucho a mi mamá que dice, como dijo, me estoy mareando. Y yo dije, no, Dios, a mi mamá no, yo no. Y escucho la palabra temblar. Era una palabra que yo no entendía hasta que yo tuve más de 11 años. No sabía qué estaba pasando, pero sí vi que mi mamá me agarró de la mano, me sacó. Yo vivía en la colonia Álvaro Obregón y fue horrible. Escuché los edificios cómo se caían, el pánico de la gente, cómo la gente se movía de un lado a otro, gritado, unos hincados. Fue terrible. A mí me dio mucho miedo. Yo absorbí todas esas emociones y no las pude expresar. Me quedé así viendo lo que estaba pasando, escuchando el terror de tanta gente. Entonces veo a mis vecinas cómo se hincaban y implorando hacia el cielo, ¿no? Que no pasara mayores y yo escuchaba en las noticias que he muerto aquí, muerto allá y, y yo asimilé que todo eso había pasado porque fue mi culpa, porque yo se lo había pedido a Dios. Y era algo que yo no le podía decir a nadie porque sentía que me iban a castigar, porque era muy mala. Así, desde ahí fue mi primer pensamiento. Soy muy, muy mala, porque yo ocasioné todo esto. Porque dentro de mi inocencia, pues yo creía que había tenido la culpa. Esta palabra del por qué son los temblores no los entendí hasta ya. Hay cosas que cuando tú estás muy pequeño no entiendes, palabras que no entiendes, no las entiendes. Por más que te la expliquen 100 veces, tú no las entiendes. Y desde ahí empezó mi comportamiento de una manera muy apática, con mucho miedo. Fue cuando me empecé a esconder abajo de la cama, cuando empecé a hacer cosas muy raras. Pero hasta que hice una biografía, hasta que lo escribí, recordé que sí estuve resentida con Dios. Y fue en ese evento. Ahí fue cuando mi relación con Dios cambió. Y no lo pude corregir hasta hacer este examen minucioso de mí misma. Porque ahora sí, ya entendí, no fue mi culpa. Pero era un evento que tenía tan bloqueado, que me marcó tanto, me pegó en todas las áreas de mi vida, en mi autoestima, me pegó en hacerme una chava muy, muy culpígena, muy miedosa. Y todo esto cambió cuando yo pude liberarme de una culpa que era inexistente, pero que yo la sentía como mía. Entonces, creo mucho en un poder superior, creo mucho en Dios, que ahora ha regresado a ser el Dios de mis padres, ese Dios que yo tenía cuando tenía 6 años. Vino la reconciliación. He entendido que es un proceso de conciencia y de conocimiento el que me ha llevado al cambio. Yo no pude haber cambiado si no hago una reflexión profunda de lo que ha sido mi vida y la vida de mis padres. Hoy acepto lo que venga, sea bueno o malo. Hoy no rechazo los caminos de Dios, sus tiempos, o como yo pongo mi esfuerzo en las cosas, pero sé que el resultado siempre va a ser de Él y yo ahí no tengo ningún poder. Y esta reflexión tan profunda, el dejar mis miedos, que ahora pues sean cubiertos con esa fe, una creencia. Y primero comencé creyendo. Primero creí, decidí creer. Después hice todo lo que me pedían y el resultado fue la fe.
Yo no pude haber tenido fe sin antes haber creído. Y viene esta parte de creencia y fe, y conforme va pasando el tiempo y voy confiando más, me voy dando cuenta que mi sano juicio o mi entereza mental va cambiando. Que puedo ver a través de mis sentidos cosas que antes no me daba cuenta y que no podía ver o que no podía sentir. Que me preocupo por cosas que antes no veía. Yo, los animales estos que están en los jardines, los gusanitos o cosas así, a mí me daban mucho, pues yo los veía mal. O sea, no los tomaba en cuenta. Yo decía, ay, ese gusano está bien feo y cosas así. Hoy aprecio su divinidad, su forma. Y eso solamente ha sido porque mi conciencia ha aumentado. Hoy sé que cada persona, o cada ser vivo de este planeta tienen su significado, su posición, y no porque estén más pequeños o porque no tengan la forma que yo quiera que tengan, por eso no valen. Todo viene de la mano. Y he conocido a Dios a través de las experiencias de mis compañeros y sobre todo de la mía. Entonces, cuando viene esta pregunta de ¿existe un poder milagroso en el programa? Sí, sí existe. Y yo lo he sentido, o yo lo siento, y yo lo veo en mí y en las experiencias de tantos chicos que llegan a este centro de rehabilitación. Nosotros aquí en este centro tratamos mucho de que ellos tengan espiritualidad. Tratamos de que tengan una conciencia de un poder superior, que la formen, que lo diseñen, que lo tengan en mente, que tengan el hábito de orar, de empezar a hablarle, pero de creer. Que eso de lo que ocupa su alma o su ser, de ese vacío, esa soledad que ellos cargan, que la llenen de fe, de creencia, que se sientan acompañados. De que si hay alguien que siempre va a estar contigo, pero tienes que reconocer que siempre está contigo. Hacemos muchos ejercicios y hacemos uno que me gusta muchísimo. Y los sacamos vendados por el jardín y les ponemos muchas trampas en los pies. Cubetas y ramas y les echamos agua en la cara y todos vendados y ahí van, ¿no? Entonces nosotros cree, sigue creyendo, no te sueltes, cree. Finalmente llegamos, les damos tantas vueltas por el jardín que ya no saben ni dónde están. Y los subimos a un escritorio donde dan unos pasos, 1, 2, 3 pasos y finalmente llegan al escritorio. Y cuando llegan al escritorio los ponemos de espaldas y está un compañero que les habla de fe y de que crean que no van a estar solos. Les pedimos que pongan las manos, que se crucen así y que se mesan hacia atrás, como si fuera el vacío, y finalmente los dejamos caer. Caen a unos colchones con compañeros que están al lado para que no. Pero hay personas que es impresionante la necesidad de Dios que tienen. Esta necesidad de Dios tan fuerte que desde que van subiendo esos escalones van llorando. Que realmente desean encontrarlo y sentirlo. Y las personas que en su primera caída caen completamente rectos porque aún tengan mucho miedo, ellos siguen confiando. Porque se manifiesta la fe. Pero primero creen. Y para eso hay conductos de Dios. Personas, objetos, donde Dios se puede manifestar en su vida. Hay personas que de plano no confían y se mueven, ¿no? Porque también se vale.
no a la primera obtienes tanta necesidad de Dios. Entonces, la adicción, ¿qué es? Es una necesidad de Dios inmensa. Y llámese de cualquier manera, en alguna conducta, con alguna persona o con cualquier sustancia. El día de hoy estar en esta junta con ustedes, para mí me es muy grato, ¿no? Y sé que el señor Ricardo a lo mejor tuvo un contratiempo, pero sé que también Dios así lo ha permitido. El que el día de hoy podamos estar, o que yo puedo estar presente en este compartimiento que tengo. Mi proceso no hubiera sido el proceso o la rehabilitación que tengo al día de hoy si Dios nunca hubiera estado conmigo. No hay manera en que yo pueda negarlo y sé que esto depende solo porque Él así lo ha querido, ¿no? Entonces, en esta parte de que si yo salí de la oscuridad para volverme luz o para transmitir, me veo en la obligación, y así lo creo fielmente, de dedicarme a esto. Que yo no pude haber sido sacada de la oscuridad si no es para dedicarme a esto, porque soy un fiel testimonio de que Dios ha estado presente en mi vida, ¿no? Y así lo puede decir mi familia y quienes me conocieron cuando yo era o estaba en mi adicción. Ya tengo algunos años sin consumir ningún tipo de sustancia, llámese ninguna sustancia como el alcohol o alguna sustancia como alguna persona, no. Ya no consumo personas. Ya no. Siempre, una parte que me gusta mucho porque luego decían, bueno, ¿y tu sustancia o tu sustancio o cómo? ¿No? Porque hay veces que también consumimos personas. Yo ya no consumo personas. Y pues no sé si hasta ahí tuvieran alguna pregunta o quisieran que les ampliara más algún tema o algo del compartimiento. Muchas gracias, Nubia. Digo, yo sé que te agarraron fuera de base, ¿verdad? Pero bueno, pues de verdad, gracias por compartir, compartiste cosas maravillosas. Nos compartías que, digamos así, tu parteaguas en tu caso, donde se te descoyuntaron los instintos, fue cuando tú estabas el 19 de septiembre del 85 pidiéndole a Dios que no querías ir a la escuela y que la catástrofe se había dado a raíz de eso, ¿no? Así es. Nos compartías también que tú no tenías a tu papá. Sí, yo no lo conocí. ¿No lo conociste? No. Ah, ok. Entonces, pues esto, como tú nos compartes, va creando un vacío en tu vida y pues de ahí se desencadena esta adicción, ¿no? Y luego, bueno, no sé, tú dime, cuando dices, pues estoy medio interna, pues es como, pues es que no me quieren en mi casa o qué, porque me mandan tanto tiempo a la escuela, ¿no? O sea, yo creo que esta suma de factores que a uno lo van marcando, por así decirlo, ¿no? Sí, así es. El que yo no haya convivido con mi papá o que no lo haya conocido me marcó muchísimo, porque sí me llegó a afectar cuando yo veía a las niñas con sus papás o cuando veía a la gente con su papá, yo quería el mío. Yo quería saber cómo se sentía, quería decirle a alguien papá.
quería agarrarme de la mano de un papá y caminar, porque realmente lo necesité, me hizo falta. No lo pude asimilar hasta al hacer esta reflexión tan profunda como en mi biografía, pero sí me afectó. Y fue, yo creo, como mm, algo que me marcó muchísimo para que yo no quisiera terminar con esta relación o con este noviazgo tan largo y después, porque había veces que hacía hasta lo imposible como para que no termináramos. Hacía lo imposible como para que no se fuera, o para que no peleáramos. Más allá de lo que yo sentía, reprimía emociones totalmente, con tal de que él no se enojara. Tenía un miedo pavoroso a verme sola, sin él. Y fíjate que yo recuerdo que él también es adicto y que él se iba con sus amigos y a veces que yo no lo veía el fin de semana, ya que estábamos viviendo juntos. Creo que sí hubo una parte en la cual yo dije, tengo que consumir. No creo que haya sido completamente, pero sí influyó el decir, mi inconsciente sabía que si yo consumía con él, él iba a estar conmigo. Y ya después se me salió de las manos, completamente. Sí, pues como dices tú, dejaste una adicción y tomaste otra, ¿no? Finalmente, Así es. porque pues es realmente muy fuerte lo que tú nos comentas, no querer llenar ese vacío con personas, situaciones o cosas o otras sustancias. Y pues se va haciendo el vacío más profundo, ¿no? Así es, conforme va pasando el tiempo, este vacío se vuelve más profundo y más grande, entonces ya no encuentras cosas para cubrirlo, ni personas ni sustancias que lo puedan cubrir. Ok, ¿y cómo llegas al programa? Pues yo decido o le pido la ayuda a una de mis tías, le digo que me ayude. eh, y ella me dice, ok, necesitamos internarte y Dios se manifiesta por medio de un primo y me traen aquí a la fundación. Entonces, mi familia, estando muy preocupada por cómo yo me encontraba, o el nivel de adicción que yo tenía, es una dependencia total, pues creyeron en todo lo que aquí se les decía. Y yo seguí todas las sugerencias hasta que finalmente me enamoré del programa, ¿no? Y empecé yendo a un grupo que está aquí afuera de la fundación, pero yo me quedé a vivir muy cerca de la fundación, a iniciar una nueva vida, ¿no? Entonces, voy aquí a un grupo, está a 2 calles de la fundación y empiezo a acudir. Creo que fui durante año y medio, me gustaba mucho ir a ese grupo, fue mi primer contacto con un grupo. Después, veo que realmente mi estado de ánimo cambia si yo no voy a un grupo. En un grupo, aunque yo me dedico todo el tiempo a trabajar con la salud, con el programa o con otros ejercicios o la parte terapéutica, mi necesidad para mí, para mi rehabilitación individual, es ir a grupo. Entonces, yo después voy a otro grupo que está cerca de mi casa, que se llama Juárez, y me gustan mucho los compartimientos sobre todo de los que llevan más tiempo en el programa, ¿no? Son muy profundos. Y me cambio de grupo a un grupo que voy con algunas compañeras y amigas mías y encuentro la pertenencia en el grupo, total. Entonces, sí, estoy mucho tiempo en contacto con la parte terapéutica, estudio mucho
etcétera, pero sé y no se me puede olvidar que, que mi enfermedad está a la vuelta de la esquina, entonces que tengo que ir a un grupo. Ujú. Y alimentando esta parte de mi conciencia y alimentando mi concepto de Dios, que finalmente después de todo lo que te he contado he podido tener esta reconciliación incluso hasta con la religión, que prácticamente pues para mí era algo imposible. Yo sí creía que esta parte del catolicismo te juzgaba y te decían que eres malo y etcétera. Entonces fue un prejuicio mío que lo tuve que trabajar. Ujú. Gracias. La verdad es que esto que comentas, pues ese es la justificación. Yo hablo por mí, ¿eh? De que precisamente la religión, pues viene mucho esta culpa, ¿no? La culpa desde Adán y Eva de que por su culpa, ¿no? Nosotros estamos padeciendo todo esto y no asumimos. Mira, tenemos dos participaciones. Sí, primero es Isacel. Ok, Por favor, gracias. gracias. Adelante, Isabel, puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, hola, buenas noches. Soy Isabel, adicta alcohólica y codependiente. Gracias, novia, por estar. Hola, Isabel. Sé que las cosas no eran así, pero por algo son así. Yo también creo que es por obra de Dios, porque las cosas se acomodan perfecto. Yo te escuchaba en esta parte que hablas. Para mí a veces es como ciertos pasos, ¿no? Entre creer, tener fe, tener confianza y ver los milagros en mi vida. Yo conozco ya de muchos años a Ricardo y a la fundación y siempre he creído que en ese lugar se operan todos los días milagros, todos los días. Sin embargo, en tu experiencia, ¿cómo percibes que Dios se ha manifestado en este proceso, digamos, de pasos para llegar a los milagros en tu vida? ¿Y cuáles son los milagros que tú percibes en tu vida? Bueno, eh, uno de los más importantes fue que yo cuando llego a la rehabilitación llego en un estado psicótico. Un estado psicótico es tener alucinaciones visuales, auditivas, sensitivas, olfativas. Entonces, yo ya tenía mucho tiempo hacia afuera. Cuando llego a la casa de mujeres, pues obviamente con paranoias o con esta parte de pensar que la gente está en tu contra. Yo ya tenía un tiempo viviendo de esa manera, desconfiando de todo el mundo. El día que yo ya no tuve una alucinación auditiva, el día que por fin me di cuenta o me sentí libre de que ninguna persona me estuviera siguiendo, aunque pasaran cerca de mí, que yo creaba historias. El día que finalmente no me sentí perseguida o no sentí que la gente estaba en mi contra o no me sentí rechazada, es cuando vi que Dios estaba operando en mi vida, cuando lo sentí. Era algo que yo tenía mucho tiempo que no lo sentía de esa manera. Eh, Esta parte de ver que no terminé en un hospital psiquiátrico porque la psicosis que yo tenía era muy, muy fuerte. Tardó algún tiempo en quitarse, en bajarse. E incluso hay personas que te pudieran decir que pensaban que ya no me iba a rehabilitar. Que mi mamá lo dijo en mi último aniversario. Yo pensé que mi hija jamás ya no se iba a rehabilitar, ya no tenía remedio. Imagínate que una mamá diga eso de su hijo es porque estaba realmente mal. Entonces, creo que eso ha sido un milagro. Cuando yo comentaba con Ricardo y le decía, es que no puedo creer que
que yo haya cambiado lo que he cambiado. Yo no puedo creer que teniendo la enfermedad que yo tengo, pudiera estar hoy de esta manera, porque las personas que tienen esta enfermedad no están como yo. Y él me dijo estas palabras tan sabias que me dijo: no juzgues a Dios, Él sabe por qué hace las cosas. Aparte, tú te entregas al servicio. Encontré en el servicio, que es otra parte muy importante en mi proceso, darme a los demás sin esperar nada a cambio, en hacer algo por los demás, y esta parte de conocer el banco espiritual y de abonarle al banco espiritual y esas cosas. Esas cosas fueron las que milagrosamente han hecho que el día de hoy yo pueda compartir el día de hoy con ustedes. Ok, gracias. Gracias. Tenemos la participación de quién más, Angelito, por favor. Sí, por favor, Sí. ¿puedes abrir tu micro? Sí, 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 soy Judith, gracias. codependiente en recuperación, compañeros. Hola, Bienvenida. gracias. Pues yo llevo poco en CODA y ahorita que oigo tu testimonio, Nubia, yo te quisiera preguntar, digo, en mi caso, pues yo estuve casada con primero un neurótico y luego con un alcohólico, en ambos casos por 12 años. Y pues siempre pensé que el problema era la pareja, ¿verdad? Y hace 3 meses que ingresé a CODA, pues ya me di cuenta de la gravedad y la profundidad de la enfermedad mental que es la codependencia y la cual padezco. Y pues igual, ¿verdad? Mis hijos dentro de este ambiente tan disfuncional, pues ya con sus rasgos neuróticos, psicóticos, en el caso de uno de mis hijos. Adicciones también. Total, lidiando con todo eso y al punto de la desesperación. Y pues en el camino, antes de descubrir esta enfermedad mental que padezco, pues me acerqué a psicólogos, a grupos de cristianos, católicos, ay, lo que me pusieras, tarot, horóscopos, semillas estelares, o sea, lo que se te ocurra con tal de buscar respuestas. Y yo ahorita que estoy aquí, digo, me siento muy a gusto en este grupo y lo que estoy aprendiendo, la literatura, pero también tengo cierto temor y quiero que tú me digas tu experiencia, que me compartas esto, que si dentro haz de cuenta que si no será mi obsesión, porque pues mi mente obsesiva en buscar respuestas y cosas, que yo busque como que termine teniendo una codependencia al grupo, ¿verdad? Ya la tuve con los cristianos, ya la tuve con los católicos, donde, digo, ahorita no encuentro un punto medio, como que yo digo, igual y si me hago codependiente de los codependientes anónimos, o sea, si hay casos o cómo mides tú donde está haciendo una relación sana en los grupos, a cuando ya rebasas, pues que ya no es una relación sana, ¿verdad? Porque pues si nuestro problema es tener relaciones sanas, llámese con personas, con sustancias, con situaciones, con grupos, ¿cuál sería en tu criterio o en tu experiencia pues qué sería? O sea, recomendaciones que no volverse codependiente de otra cosa. O sea, que pudieras mantener esa mente equilibrada, o sea, no irte no tender a esas obsesiones que tenemos aún dentro del grupo. Bien, pues primero debes de entender que la codependencia eh, es donde tú utilizas a las personas eh, para cubrir ciertas carencias que tú ya tienes, como vacío, soledad, impotencia, etc. Al principio de tu rehabilitación, tienes que crear a un poder superior, porque si no te van a venir todas estas dudas. Tienes que, primero que derrotarte
a que eres impotente a controlar, salvar o cambiar la vida de los demás. Solamente vas a cambiar lo que está dentro de ti, lo que está fuera de ti jamás, ni lo que pase ni a las personas. Y debes de encontrar un poder superior para que te ayude a enfrentar lo que venga en tu vida. Al inicio de la rehabilitación es muy complicado que una persona se pueda rehabilitar por la parte de la religión porque tenemos muchos prejuicios. Se necesita un crecimiento bastante fuerte en la parte espiritual para que puedas ya hacerlo de esa manera. El hacerte codependiente es porque dependes totalmente de un grupo y yo creo que eso sería el inicio de una verdadera recuperación, depender fielmente de lo que tu grupo o al grupo al que asistes te pueda decir, porque viene en una parte de la literatura donde se reúnen 2 o 3 personas en nombre de Dios, es seguro que Él va a estar ahí. Entonces, si tú te apegas a estas reuniones, estás dejando que otra persona tome el control, que no seas tú mismo. Estás creyendo que puedes tener fe y lo estás decidiendo y estás actuando en base a esa creencia para que después de un tiempo venga la fe. La parte de la obsesión y de la compulsión, tal vez las vas a seguir teniendo, pero vas a tener con quién poder encontrar esa identificación, porque tú no vas a poder cambiar nada de lo que no reconozcas. ¿Cómo vas a reconocer que estás mal si no te has dado cuenta o no convives con personas que te hagan ver la diferencia? Entonces, si tú me preguntas que volverte codependiente del grupo, yo diría que eso estaría muy bien. Te ayudaría mucho en tu rehabilitación. Sin embargo, en este momento que llevas 3 meses aquí apenas con este grupo, necesitas mucha fortaleza para encontrar a tu poder superior y derrotarte justamente a esto, a tus pensamientos. Necesitas compartir con un padrino estas ideas que tienes para que te puedan ayudar a ver la verdad, porque todas las cosas que has pensado y que has decidido han sido incorrectas. Entonces necesitas darle el poder a otra persona que te pueda guiar. Y con eso yo te comparto. Muchas gracias, Nubia. Gracias. Sí, gracias, Judith. Yo, si me permites rapidísimo comentar una situación. Cuando yo inicié en el grupo, alguien me preguntó, oye, y bueno, más bien ya tenía yo ciertas 24 horas en el grupo, y una persona que yo invité me dice, es que cómo voy a depender del grupo, no, después me voy a ser adicta al grupo, ¿no? Y yo le dije que no, o sea, no como tal una adicción, pero sí una recuperación, ¿no? Una recuperación, y en base a la recuperación que vamos obteniendo en el programa, pues vamos agradeciendo más y más el haber podido cambiar juicios y actitudes que teníamos o que yo tenía, y en base a eso, pues el agradecimiento de permanecer el grupo es para compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Gracias. Tenemos no sé si una pregunta o algo en el chat, Angelito. No, es un agradecimiento de Mari. Gracias por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, levante su manita. O también por el chat se puede preguntar, si no se animan a hablar. ¿Nadie quiere compartir algo? Ya, y salió. ¿Qué salió? Gustavo. Adelante, Gustavo, por favor. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Vez y soy un enfermo emocional.
Yo ya llevo gracias, yo ya llevo mucho camino recorrido, demasiados. He estado con psicólogos, psiquiatras, en psiquiatría también. Llevo ya, antes de conocer aquí a CODA, sigo estando de alguna manera en otra agrupación. Yo, bueno, con un compañero con el que platico, que por eso fue el que llegué aquí, me decía hace unos días, ¿no? Cuando uno llega a una agrupación, las condiciones en las que llega. Y yo le dije, no, porque yo cuando llegué a una agrupación, yo sí funcionaba, tenía mi trabajo, mi negocio, pues, mi lana, sí tenía problemas, pero pues económicamente estaba bastante bien, ¿no? Cuando llegué a la agrupación, hice las cosas como contrarios. Es algo que me sigue doliendo y que no sé si lo vaya a superar, el haber perdido mi negocio, mi estabilidad económica. Y yo le dije, yo realmente cuando te busqué, muy en específicamente a él, es cuando estaba muy mal, cuando ya de plano sentí que, pues, que no podía y que sí necesitaba ayuda, ¿no? Y tiene pocos meses pues con lo de la pandemia, que me integro aquí, o trato de integrarme aquí a las juntas con los compañeros de CODA, y yo siento que apenas tiene pues como 2 meses, yo creo, que estoy conociendo el programa, ¿sí? Yo apenas siento y veo que voy como en el segundo, en el tercer paso, si acaso, ¿no? Es algo que a mí me gustaría realmente tener esta fe, esta confianza, esta creencia de que voy a estar bien, ¿no? De que van a pasar cosas buenas conmigo. No lo acabo de lograr. Hoy sé que hay un poder superior para mí, lo que lo tengo, a pesar de mí, sí, lo llego a sentir, lo llego a ver en mi historial también, ¿no? Me he arriesgado mucho en mis actividades. Yo llevo muy poco tiempo realmente reconociéndome como un enfermo, ¿sí? Aquí se habla de codependientes. Yo hoy puedo decir de mí que soy neurótico porque estuve en un grupo de neuróticos y me reconozco como neurótico, pero aparte soy compulsivo, soy obsesivo, soy un adicto, no consumo drogas o alcohol, pero mis manías, mis adicciones sexuales, pues ahí están, ¿no? Son muchas cosas. Hace una semana que fui a platicar con un amigo que tiene un laboratorios, porque hay veces que la cuestión física, la cuestión médica, ya siento que no la soporto y no me medico, ¿no? Le hablaba de un antidepresivo que hace algunos años tomé, bueno, ya bastantes años, pero yo quedé muy enojado y resentido con el doctor porque no me dijo las consecuencias con ese antidepresivo, y yo me sentía muy bien ya cuando empecé a tomar antidepresivo. Me sentía súper bien y todo feliz de la vida, y hasta iba y le decía al psiquiatra, ¿no? Es que estoy muy, muy contento así, nunca me había estado tan contento, y cuando lo recuerdo me da hasta risa, ¿no? Porque de verdad andaba muy contento, ¿no? Pero cuando lo dejé de tomar, que él nunca me dijo las consecuencias, fue así terrible, ¿no? Fue amar a Dios en tierra ajena, pero yo no lo comprendí en el momento. Yo hasta después comprendí que caí en una depresión realmente médica por haber dejado de tomar el medicamento, porque ya no regresé a la consulta, porque dejé la terapia del momento, y fue terrible. Pero me rescataba la cuestión económica, que estaba bien, ¿no? Entonces eso siempre, aunque no, pero ya cuando lo perdí todo, también eso es cierto, me di cuenta que yo no sabía ni lo que era bueno ni lo que era malo, la verdad, ¿no? Así, yo siento que he vivido como en mucha oscuridad, queriendo encontrar respuestas, queriendo queriéndome sentir bien, queriendo cambiar cosas, ¿no? Queriendo cambiar yo, ¿no? Ahorita esto que tú dijiste de si no se reconoce primero algo, no se puede hacer un cambio. Yo realmente hasta hace poco que volví a leer el primer paso, yo puse así un pero, ¿no? O sea, derrotarte, pero derrotarte ante qué, para qué, por qué. Yo sé que me siento mal, que me estoy mal,
pero no sé exactamente, ¿no? Entonces, aunque llevo muchas experiencias como realmente a detenerse y yo siento así como, sí, estoy enfermo, ¿no? Y me da pena decirlo así como después de tantos años decir, sí estoy enfermo y no solamente es un punto, son diferentes puntos, ¿no? Así te decía, les decía así de la última semana, ¿no? Entonces, cuando estaba leyendo así del medicamento que tomé y decía así como obsesiones compulsivas, pensamientos que no se pueden detener, cuestiones así ya muy aferradas, y yo decía, es que soy así, ¿por qué? ¿Por qué no lo he querido reconocer? O sea, o sea, yo siento así como debo de ser ya más amable hasta conmigo mismo, de comprender que está fuera de mí estas situaciones, o sea, que es decir, que no depende de mi voluntad, porque he sido como muy dual en el sentido de querer cambiar y lejos de poder cambiar así, como que me aferro más, ¿no? Y entonces es una lucha terrible, terrible, es devastadora. De hecho, esta palabra devastadora tiene 15 días que apenas la puedo decir, ¿no? Porque no sé cómo decirlo, lo rechazaba así. Yo leí el primer paso y hay palabras que yo rechazaba así, que no me entraban, ¿no? Entonces llevo de verdad muy pocos tiempos, muy pocas semanas que estoy como, como admitiendo, pues, como reconociéndome, ¿no? Y y yo a veces así, yo pregunto, yo estoy así derrotado, sí creo en un poder superior, pero no le hallo el punto todavía. Lo intento y lo intento y, y sigo estando mal, ¿no? Sigo estando mal ahí. Hay momentos que están padres, muy padres días, pero se vuelve muy cansado ya, así como de ya no querer, pues. Entonces mi pregunta es así como básicamente, ¿cómo así realmente te depositas en una fe, en una creencia, así, en un poder superior, llámese grupo, llámese vida, llámese lo que se llame, pero así yo lo he logrado, hay momentos que sí lo logro, pero no me alcanza de verdad, ¿sí? Y pues gracias por escucharme y por la oportunidad. Gracias. No, gracias a ti. Gracias por compartirnos. Mira, yo, bueno, que nos permites ver y veo que estás pasando por un momento depresivo fuerte. Aquí en la fundación, o no nada más aquí, nosotros tenemos pacientes duales, pacientes que tienen una patología mental y por dependencia a alguna persona o alguna sustancia. La depresión es una enfermedad que realmente te discapacita, para hacer cosas. Te discapacita para lo que quieres hacer, te discapacita para ir a trabajar, te discapacita para ver a tus seres queridos. Es realmente una enfermedad que mientras tú no le des a esa parte a tu cerebro el medicamento que le haga falta, no vas a poder ver la vida de otra manera y la espiritualidad y la fe en el programa y Dios no vas a poder obtenerlo si realmente no mejoras por esa parte. Está bien que estés en el grupo, que te sientas acompañado, pero sí dependerá mucho de que tú no vuelvas a dejar los antidepresivos, de que si no confías en lo que te dice ese médico, vayas con otro médico, de preferencia un médico psiquiatra adictólogo, de preferencia, y una persona que sea adictóloga, porque vas a ver que a lo mejor llegaste a consumir alguna sustancia y la relación que tiene esa sustancia con tu cerebro y con la depresión que tienes el día de hoy. Una depresión es algo que te inhibe a llevar una vida normal. O sea, si ves una pared de color rosa y otra de color negro, tú no vas a ver la diferencia y vas a pensar que las dos son negros. Si alguien llega a invitarte a Europa, que es un lugar que a ti te gusta mucho, tú
Si estás en modo depresivo, no vas a querer ir, vas a estar apático, no vas a querer comer. Entonces, todo lo que pueda llegar a tu vida, no le vas a dar la importancia con la cual llega a tu vida. Entonces, por eso se te va a hacer mucho más difícil tener ese contacto y con esa fe. Está bien que te derrotes, porque te debes de derrotar ante ti mismo, ante que no puedes seguir viviendo de la manera en la que vives. Entonces, es muy importante que sigas tu tratamiento y que también entiendas que Dios está contigo, porque se ha manifestado para que tú estés en este grupo. Se ha manifestado porque tienes una oportunidad de hacer tu vida diferente. Y eso es una bendición. Hay muy pocas personas que pueden nacer 2 veces. Muy pocas. Una es cuando naces y la otra es cuando naces con conciencia, como lo es estando en un grupo de vida. Y tú tienes esa oportunidad, la tienes, te la mereces y te la debes. Nada más que necesitas un poquito más de ayuda para que estés estable en la parte depresiva, para que pueda aumentar tu fe, para que puedas, empieza creyendo. Haz como que crees y terminarás creyendo. Pero adelante, tú no te desanimes, sigue en tu grupo, no faltes a tus sesiones, porque te aseguro que en cada junta ahí va a estar tu poder superior que se va a manifestar en las palabras de tus compañeros. Y sí se puede. Gracias, Nubia. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Nubia? Adelante. Gracias, Gus, por participar. Qué bueno que te abriste. Primero Ceci y luego Judith. Estamos ya en tiempo. Por favor, nada más les pido que sean concretos, ¿sí? Sí. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Cecilia, soy codependiente. Pues muchísimas gracias. Hola, otra vez. Pues muchas gracias. De verdad que yo me identifiqué mucho. Me has dado mucha luz en este camino. Yo tengo muy poquito tiempo. Tengo apenas casi un mes de estar aquí en el grupo. Y mencionas algo bien importante que me da como mucho sentido para empezar a tener esta relación con Dios. Mencionaste crear a Dios. Yo soy católica, mi relación con Dios es nula o es muy pobre y obviamente me falta confianza, me falta fe, me falta generar esta relación que yo escucho a los compañeros de tiempo, que es bien padre, y yo de verdad deseo en mi interior generar esa relación con Dios. Y dijiste algo bien importante, crea al Dios, crea a ese Dios, ¿no? No es este Dios estático que está colgado allí, ¿no? Y eso me da como el permiso, o sea, yo me siento como con el permiso de hacer un Dios que de verdad sea activo, que no esté pegado en la pared, porque eso me cuesta mucho trabajo vincularme con esta forma estática y como dijiste, muy culpígena, ¿no? O sea, me causa mucha culpa el no hacerlo en el camino de la religión y crearlo a un modo diferente o a un modo, ay, no sé si es a modo o si es a ay, no sé, esa parte, si me ayudas, muchísimas Sí, gracias. sí, pues sí, Ceci, tú hay, ciertamente cuando nosotros hablamos de un poder superior en cualquier grupo de autoayuda, llámese PODA o a lo mejor en AA, hay veces que la religión de un inicio, por estos prejuicios que aún tenemos, no nos ayuda tanto. Entonces, nosotros debemos de crear un poder superior. ¿Y cómo lo creas? Bueno, lo tienes que describir. ¿Cómo es ese Dios? Bueno, si le quieres decir Dios, ¿no? Es amoroso, es bondadoso, no es castigador.
tú debes de ponerle sus cualidades a ese poder superior. Y aparte, para que lo tengas en la mente, yo les digo con las personas a las cuales trabajo que siempre lo dibujen, que lo tengan en la mente, dibújalo. Si no te gusta que esté en la cruz, o sea, o si no crees en eso, tú dibuja, ponle tenis, hazlo mujer, ponle jeans, pero dibújalo, ten una imagen de algo más grande que tú y ponle sus cualidades, pero cree en eso. Alguien que no te va a castigar, que no te va a juzgar jamás y que es bondadoso. Y así empieza con eso, velo diseñando en tu mente, ponle sus cualidades y empieza creyendo en él. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Adelante, Judith, por favor. Gracias, compañera. Nubia, a ver, bueno, en tu experiencia también, que yo últimamente, generalmente en los católicos, teníamos la frase de, con el, ¿qué? A Dios rogando y con el mazo dando. Y haz de cuenta que, no sé, ahorita en la experiencia de estos últimos 5 días, que me he sentido muy diferente, que me ha traído mucha paz porque pues yo también tenía ataques de ansiedad y también estaba recibiendo medicamento ansiolítico, que finalmente me cayó mal y estaba más ansiosa que sin el medicamento. Pero haz de cuenta, yo por ejemplo, que me encanta que digan también en los grupos, sobre todo los alcohólicos a los que asistía y que he estado oyendo charlas últimamente, usted cállese porque usted no sabe nada, usted déjele las cosas a Dios. O sea, usted cree que sabe y no sabe nada. Entonces, ahorita he tratado así como que abandonarme totalmente. O sea, digo, bueno, ¿sabes qué, Señor? Traigo un desmadre, ¿verdad? No doy una en economía, mis hijos, mis amistades, mis relaciones. O sea, ahorita es así una maraña. Y he estado haciendo esa práctica de que, ¿sabes qué, Dios? Ahí te va, te suelto, pero todo. O sea, no es cachitos, o sea, suelto todo, lo dejo en tus manos, tú hazte cargo, tú sabes, nada más dame señales, porque pues estoy cerrada, me quedo en blanco, no sé ni qué hacer ni cómo hacerle. No sé nada, o sea, no sé cómo, tengo 56 años y entonces, haz de cuenta que he sentido mucha paz. Me ha dado mucha paz esa parte de entrega hacia ese nivel. Y no sé, en tu experiencia, si sí tiene uno que hacer un esfuerzo o sigue uno así soltando las cosas, porque digo, capaz que le estoy haciendo así y no estoy haciendo nada. O es que pienso mucho, ¿verdad? Pues no sé, o sea, en tu experiencia, en tu relación con Dios, o sea, Dios obra en nuestras vidas así como dicen, o sea, Él va, tú te sueltas a su voluntad y Dios te va llevando. Esa es mi pregunta. Sí, pero hay veces que es tan complicado saber cuál es la voluntad de Dios. Es porque híjoles, esto que quiero hacer o esta decisión que quiero tomar, ¿será voluntad de Dios o será mi voluntad? ¿Qué es la voluntad? Son mis pensamientos. Voluntad son pensamientos. Entonces, ¿qué de estas cosas, las estoy haciendo porque Dios así me las marca o porque yo las quiero hacer? Y es bien complicado saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso siempre necesitamos un pensador sustituto que nos ayude a ampliar el panorama que nosotros no vemos. Está padre que empieces a soltar las cosas, pero tienes que también que diseñar a tu poder superior o a tu Dios si ya lo tienes muy concebido. Tienes que ver qué áreas de vida has dañado por ser codependiente y hasta dónde tú te has abandonado con tal de vivir la vida de alguien más. Y a través de ese punto, entonces, tener un mejor contacto con Dios es O un sea, que en punto la muy, medida, es un punto muy bueno que tú sueltes las cosas, porque una persona codependiente es muy raro que suelte las cosas. Cualquier cosa, cualquier situación, idea, pensamiento, lo que sea. Es súper complicado. Y si tú lo estás haciendo,
es porque estás en el camino correcto y te vas a sentir más libre. Dicen que hay veces que la aceptación de las cosas te da libertad. Aceptar las cosas te da libertad. Aceptar las cosas tal cual como han sido, como son o como van a ser. Cuando ya llegas a ese momento de aceptarlas, te liberas muchísimo. Entonces, si tú estás soltando las cosas para ser codependiente, entonces estás en un buen camino. Nada más, sí, siempre de las decisiones que tomes al inicio de tu rehabilitación o del grupo, siempre apadrínate con alguien para que te amplíe este panorama. Y es a lo que voy con el pensador sustituto. Que alguien te pueda abrir el panorama, que le cuentes qué ideas, qué vas a hacer, qué decisión vas a tomar, para que sepas que no es tu voluntad solamente, sino que también es la de Dios. Ah, ok. Y aquí como que en cierta medida, entre más te conoces, o sea, también, y bueno, y lo externas lo comentas, ¿verdad? Con tu padrino, madrina, pues ahí se va uno balanceando y equilibrando todo. O sea, es un trabajo de equipo. Si es un trabajo de equipo, ciertamente es, tú no vas a cambiar nada de lo que no reconozcas y aceptes primero, pero para eso necesitas encontrar la diferencia. Y para que alguien sepa que está enfermo de algo, o que sepas tú que estás enferma de codependencia, es porque ya lo reconociste primero. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Con el autoconocimiento, pero aquí es muy importante que una persona codependiente o adicta, el autoconocimiento de su enfermedad ha marcado la diferencia. Y viene algo muy similar en uno de los pasos como el 10, que es detectar, admitir y corregir. Entonces, el autoconocimiento del cómo es tu enfermedad es la que va a dar la pauta para que venga ese cambio de juicios y actitudes que nos pide el programa. Muchas gracias, Nubia. Gracias. Sí, de nada. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo. Si no, pues ya para que cerremos la junta, compañeros. Y pues darte muchas gracias, Nubia, por entrar con nosotros, por estar aquí compartiendo tu experiencia, fortaleza y esperanza, y de que sí se puede, ¿no? Y bueno, yo sé que fue muy complicado así de, ay, córrele ya el bomberazo, ¿no? Sí. Pero no, la verdad es que como sabemos, pues Dios se manifiesta y fue maravilloso escucharte y que compartieras con nosotros. Ujú. Nada más quería hacer la acotación nuevamente de lo que tú nos comentabas, de que si ya están en un grupo, como lo decimos, ya están aquí con nosotros, no se la lleven solos, no, ya si se la llevan solos es porque ustedes han tomado la decisión, pero aquí siempre hay quien los escuche, quien los acompañe, ajá. Si ustedes necesitan, pues ya ven que en el chat hay una lista de gente que los puede escuchar. No teman, créanme, yo les puedo compartir rapidísimo mi experiencia. Y yo me costaba mucho trabajo abrirme a la gente, ¿no? Porque en mi casa era, ay, cállate, tú qué sabes, tú, ¿no? Entonces a mí me da mucho miedo abrirme con alguien, ¿no? Pero es maravilloso, dense la oportunidad de abrirse para que los escuchen y créanme que no va a haber esta situación de, no, ay, ¿sabes qué? No te escucho. No, digo, obviamente todos tenemos nuestros tiempos, pero siempre va a haber alguien que los retroalimente. Uh-huh. Pues compañeros, el tiempo se nos ha terminado.
Y nuevamente agradeciéndote, Nubia. Si eres tan amable, ahorita hablo con Isacel, perdóname. Y ya para que me dé tus datos. Y porque no los están solicitando. Claro que sí, ¿ok? Ok, pues muchas gracias, hermosa, nuevamente, de corazón, gracias. Bueno, ¿cierras tu, Angelito? Sí, Rose, gracias por tu compartimiento. Te dice Erika, Nubia, gracias por tu compartimiento. En muchos puntos me identifico contigo y me confirmas que estoy en un lugar seguro. Y vamos a cerrar la junta, compañeros. El tiempo se nos ha terminado. Para concluir esta sesión, me gustaría decirles que las opiniones aquí vertidas son estrictamente personales, por lo que pueden quedarse con lo que les agrade y desechar el resto. Todo lo que han escuchado fue dicho con reserva, de modo que debe de considerarse confidencial. Mantengámoslo dentro del ámbito de esta sala y en la intimidad de nuestra mente. Evitemos la crítica, la censura y la murmuración para que la confianza florezca entre nosotros y podamos expresar sin ningún temor nuestras vivencias. Que la comprensión, el amor y la paz sean el espíritu de nuestro grupo. Les agradecemos, Rose y yo, que nos hayan permitido coordinar esta sesión y los invitamos a terminar con nuestra oración de cierre que dice... Si gustan abrir sus micrófonos, adelante. ¿La puedes poner, Angelito, por favor? Dice, agradecemos a nuestro poder superior por todo aquello que hemos recibido durante esta reunión. Al concluir A la hora de llevamos en nuestro interior la sabiduría, el valor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Les recordamos que nos con nuestras propias contribuciones y ahora los invito a hacer una cadena de oración para decir la oración de la serenidad, que a su letra dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Y ahora digamos la oración de la responsabilidad, que dice, yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Codependientes Anónimos siempre esté allí y por eso soy responsable. Sigamos entrando, esto funciona. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Ánimo a todos. Y compartir. Pues que tengan una hermosa noche. Igualmente. Ahorita ánimo a todos. Contigo. Gracias. Gracias. Claro que sí, sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Mucho, gracias. Gracias, Ros, por el servicio. Isa, también, gracias.